del año 1986, se produjo uno de los hechos más enigmáticos y recordados hasta la fecha en España. El niño que fue desintegrado, caso Somosierra. Este hecho ocurrió cuando el niño llamado Juan Pedro apenas tenía 10 años, y fue prácticamente desintegrado, desaparecido o tragado por la nada, después de un impresionante accidente de tráfico automovilístico, en España, concretamente en una zona llamada Somosierra. El 25 de junio de 1986, alrededor de las 6 de la mañana, un camión Volvo, que llevaba 20.000 litros de ácido sulfúrico casi puro para uso industrial, comienza la bajada del puerto de montaña de Somosierra al norte de la provincia de Madrid, España, con una velocidad creciente. El conductor adelanta primero un camión en el mismo carril, pasando tan cerca que le roza el espejo lateral de la otra camioneta. Se acerca a un tercer camión sin cambiar el carril, que lo empuja desde atrás hasta que el otro vehículo es forzado a salir de la carretera. Era evidente para los demás conductores, que su colega tenía un problema con los frenos. Unos segundos más tarde, lo inevitable sucede y el Volvo se estrella con otro camión que venía en la dirección opuesta a la velocidad excesiva de 140 km por hora. El camión Volvo dio un tremendo vuelco, derramando el ácido sulfúrico que llevaba sobre la carretera, lo que ocasiona una nube tóxica que cubre el área inmediatamente. La policía de carreteras se apresura al rescate de los accidentados. Un juez de paz de un pueblo cercano notifica a un hombre y una mujer en la cabina del primer camión, ya muertos y con signos de corrosión ácida. Son las únicas víctimas fatales. Ya que los policías no pueden hacer nada por ellos, los equipos de rescate centran sus esfuerzos en la evacuación de los otros conductores lesionados, y además se ven apresurados a verter arena y cal sobre el ácido, para neutralizarlo antes de que llegue al cercano río Duratón, y cause un desastre ecológico. 3 horas más tarde, se recuperan los cuerpos de la cabina y los identifican fácilmente como Andrés Martínez, un camionero de Murcia, y propietario del vehículo, y su esposa Carmen Gómez, que a veces le acompañaba en sus viajes. A consecuencia del accidente, esa tarde, un agente de la Guardia Civil levanta el teléfono para notificar a los familiares el lamentable hecho ocurrido. La persona que contestó el teléfono fue la madre de Carmen. Sorpresa fue para el agente escuchar que la madre de Carmen le respondió lo siguiente: «Señor policía, ¿y el niño? Por favor dígame que el niño está bien». El policía extrañado se preguntó: ¿qué niño? Si no se había visto ningún niño en el accidente. El extraño caso apenas empezaba. El misterio del niño de Somosierra. Juan Pedro Martínez era el niño al que se refería la madre de Carmen. El niño tenía 10 años, y era el único hijo de sus padres. Aquel día del accidente, Juan Pedro estaba junto a sus padres, en el camión, ya que su padre le había prometido unas vacaciones fuera de Murcia, porque había tenido buenas calificaciones en el año escolar. Pero, ¿realmente el niño estaba en el camión cuando ocurrió el accidente? Las investigaciones y registro de la cabina del camión encontró casetes para niños y ropa de niño en la zona trasera. Esto parecía ser claro, el camionero y su esposa efectivamente llevaban al niño con ellos en el camión, ¿o no? En realidad, no encontraron ningún rastro del niño. Los policías levantaron el camión con una grúa, para ver si se había caído al aire libre durante el impacto, y el vehículo aterrizó sobre él, porque la hipótesis era que el niño estaría viajando sin cinturón de seguridad. Sin embargo, el niño no estaba bajo el camión, ni en los alrededores. Varios grupos de la policía, estudiantes y militares peinaron la zona en busca del niño o sus restos por días. La búsqueda fue intensa, tanto que cavaron la arena y el cal, para comprobar si había sido pasado por alto y accidentalmente enterrado, pero lo único que encontraron fue una suela de un zapato, que era de un tamaño idéntico a la talla de pie de Juan Pedro. Además de suponer que el niño iba sin cinturón de seguridad, y que probablemente salió disparado del camión durante el accidente, también se formuló otra hipótesis. El camión donde iba el niño Juan Pedro con sus padres, transportaba ácido sulfúrico, por lo que se conjeturó que el niño había sido disuelto por el ácido, hasta desintegrar sus restos. Los químicos que investigaron el caso, negaron que el cuerpo de Juan Pedro pudiera haber sido disuelto por completo en el ácido y no dejar rastro. Por un lado, el cuerpo tendría que ser sumergido completamente en el ácido, no solo luchado con él.
Se realizaron pruebas con restos de animales y humanos, y encontraron que, incluso si esto hubiera ocurrido después de que el cuerpo cayó en una zanja o un área cerrada dentro de la propia cabina, tendría que permanecer allí durante 24 horas antes de que se perdiera todo el tejido blando, y hasta 5 días antes de que los huesos fueran seriamente dañados. El tacómetro del camión fue recuperado intacto, revelando que había hecho las paradas programadas en Venta del Olivo, cerca de Cieza, Murcia, Las Pedroñeras, Cuenca, una gasolinera cerca de Madrid a las 3, y la Posada Aragón, cerca de Cabanillas, a principio del paso de montaña, a las 5:30. El camarero no tenía problemas para recordar a la familia, e incluso lo que pedían. 2 cafés para los padres y una torta para el niño. El camarero contó que vio salir un camión cisterna, pero no quién iba a bordo en ese momento. Tras la comida hasta este punto, el viaje de la familia se estaba desarrollando con normalidad. El tacómetro también reveló que algo extraño sucedió después. En la ascensión del puerto de montaña, el camión hizo 12 paradas muy breves, la más corta duraba menos de 1 segundo y la más larga, la última cerca del punto más alto, alrededor de 20. Esto resulta extraño, ya que según los registros, no hubo ningún atasco de tráfico en esos momentos, que justifique esas paradas. Por otra parte, en el examen de la camioneta se encontró que, contrariamente a lo que todos habían asumido en el momento del accidente, los frenos del Volvo no habían sido dañados en absoluto, y que Andrés Martínez iba a esa velocidad a propósito. El camionero que iba tras Andrés, y que había sido empujado fuera de la carretera, declaró que en el periodo inmediatamente posterior al accidente, una furgoneta modelo Nissan Vanette blanca, se había detenido junto a ellos. Aquella camioneta era conducida por un hombre con bigote, que hablaba con acento extranjero, que estuvo acompañado por una mujer rubia. Lo más extraño es que aquel hombre con bigote, afirmó que su mujer era enfermera, y ella se acercó a los cuerpos de los esposos padres fallecidos, comprobando sus lesiones. Lo hizo brevemente, para luego retirarse rápidamente, en la furgoneta con aquel extraño de bigotes. ¿Fue eso una maniobra de distracción para que su compañero recogiera algo de la cisterna? Posiblemente. Se dice que 2 pastores vieron una camioneta blanca en las secuelas del accidente, desde donde un hombre inusualmente alto, de aspecto nórdico y una mujer vestida con una bata blanca de médico descendieron y recogieron un paquete desde la cabina del camión, que podría ser el niño. La policía trató de localizar a los 2 pastores locales que supuestamente habían visto todo eso, pero no encontraron ninguno en el área que habían sido testigos del accidente. Posiblemente se trataba de una leyenda urbana para justificar la desaparición del niño. La extraña desaparición ganó notoriedad en la prensa, y pronto atrajo a los cazadores de ovnis, los teóricos de la conspiración y avistamientos falsos, que empañaron la investigación. Desde entonces numerosos reportes de un niño que vaga solitario por las carreteras se han dado. La especulación común es que la familia fue víctima de un encuentro al azar, con unos narcotraficantes. Se dice que había un puesto de control policial en Somosierra esa mañana, y que con el fin de pasar de forma segura, los traficantes de drogas habían obligado a la camioneta de detenerse en el camino, y le ofrecieron a Andrés llevar las drogas por ellos. Andrés se negó, y los narcotraficantes secuestraron al niño, por lo que Andrés los persiguió con el camión, hasta que se produjo el accidente. En otra hipótesis similar, el niño habría sido retenido por los narcos en el trayecto de subida del puerto, haciéndole pasar al interior de un vehículo que iba delante del camión, para cerciorarse de que el camino estaba libre de vigilancia policial, y el porte de droga no correría peligro de ser requisado, mientras un segundo vehículo seguía al camión. Pero en el trayecto se encontraron con un control de la Guardia Civil. Sin tiempo para avisar al camión transporte, los narcos se dieron a la fuga abandonando el alijo de droga, pero con su garantía a bordo. Juan P. El segundo vehículo sería el que, al ver el accidente, había parado para recoger al hijo. En 1987, el periódico español El País publicó que se habían encontrado rastros de heroína en el camión, aunque no en la cabina, pero en el buque tanque sí. Hubo una investigación sobre los negocios de Andrés Martínez, pero no se asoció con ninguna empresa criminal. Un oficial involucrado en el caso propuso una hipótesis alternativa.
Según él, alguien, posiblemente la pareja de la furgoneta blanca, cogió al niño gravemente herido Juan Pedro, desde el lugar del accidente y lo llevó a un hospital, pero murió antes de llegar y se deshicieron del cuerpo para evitar preguntas. Y en lo personal, esta hipótesis sí que me parece más creíble. La hipótesis a la que se dio más credibilidad en su momento afirmaba que el cuerpo del pequeño podía haber salido disparado hasta alguna quebrada o barranco cercano, oculto por la vegetación y después devorado por animales e insectos, aunque las múltiples batidas nunca dieron con resto alguno, ni siquiera se encontraron sus huesos. Todo en este caso ha resultado una auténtica incógnita, y mientras más se ha investigado, solo se encontraron más cosas raras sin poder comprobar. ¿Quiénes eran aquellos individuos con batas blancas, y qué se llevaron? ¿A qué se debe que el tacómetro registrase hasta 12 paradas en menos de 1 hora y media y que el camión acelerara hasta los 140 km por hora? ¿Podría haber sido desintegrado como se creyó en algún momento? Como lo dije antes, la hipótesis del narcotráfico me parece la más creíble. Sea como fuere, el caso es que me imagino los últimos momentos angustiantes del niño Juan Pedro y sus padres, y realmente debieron ser terribles. ¿Cuál creen ustedes que fueron los reales hechos ocurridos ese día? Oh my God.